Sebastián, voy a, voy a proyectar su cámara para proceder a presentar a nuestra siguiente ponente. Iniciamos con la siguiente transmisión. Ya se está visualizando su cámara en el en vivo. Buenas tardes, maestra. Voy a proceder a presentarla. Muchas gracias por su participación y por compartirnos sus conocimientos en esta clase. Están viendo en su pantalla a la maestra Gamalila Rodríguez Burgos. Ella es permítanme un segundo. Esto de aquí. Ya. Ella tiene varios reconocimientos dentro del gremio. Ella es colega de enfermería. Tiene reconocimientos, tiene un diploma de reconocimiento del Día de la Enfermera. Tiene medallas sobre su trayectoria en relación a la enfermería. En su experiencia profesional, ella es actualmente subjefe de enfermería en el Hospital General de Zona, la UMF número 2, doctor Francisco Padrón Puyol. Ella fue enfermera jefe de piso, también en la unidad médico familiar número 1, licenciado Ignacio García Telles. Fue también jefe de piso en la unidad médico familiar número 2, en donde actualmente está como subjefe de enfermería en la UMF número 2, doctor Francisco Padrón Pollou. Ella es enfermera especialista en terapia intensiva y es docente universitaria en la UASLP. Actualmente, también en su última trayectoria, fue coordinador de un curso posttécnico en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella es profesor titular de investigación documental, es profesor titular también de didáctica, es profesor titular de educación y docencia, fue profesor adjunto de gestión y gerencia de los servicios de enfermería, fue profesora adjunta de educación y docencia nuevamente, es profesora adjunta de gestión y gerencia de los servicios de enfermería. También fue tutor clínico de nivel competente del curso posttécnico en enfermería en gestión y educación. Es tutor clínico del mismo curso. Es profesora adjunta de gestión y gerencia de los servicios de enfermería y profesor titular de educación y docencia. Ella es maestra en docencia, licenciada en enfermería, un posttécnico en gestión y educación y un posttécnico en enfermería en cuidados intensivos. Muchísimas gracias, maestra. Nos sentimos honrados por su presencia. Adelante, si me ayuda proyectando su cámara. Muchas gracias, maestra. Le cedo los micrófonos. Adelante con su ponencia. La están escuchando 45 estudiantes. Este es un diplomado como le dijo el maestro Sebastián, con 119
alumnos, los cuales estarán visualizando su presentación en modalidad grabada durante las siguientes 24 horas restantes. Muchas gracias, bienvenida, la escuchamos. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escucha, verdad? ¿Sí me Sí, la escucha? escuchamos. Ah, ok, Sí, la escuchamos. perfecto. Sí, bueno, agradezco a los coordinadores y organizadores de este diplomado, al maestro Sebastián, que tengo el gusto de conocer en persona, a usted que lo estoy conociendo en este momento, y a los demás coordinadores, a los alumnos que están en este diplomado. Es un reto, pero creo que les va a dejar enseñanzas y vivencias muy aplicables para los pacientes, que al final de cuentas para ellos nos preparamos, ¿sí? Bueno, como lo dice mi primera diapositiva, estamos en el diplomado de cuidados de enfermería al paciente con un estado crítico, en el modalidad en línea. El tema que me asignaron para el día de hoy compartir con ustedes es el paquete de acciones para prevención de infecciones asociadas al catéter venoso central. Bueno, este tema pareciera de muy fácil abordaje porque, como lo describió el maestro, yo conozco la terapia intensiva y el pan de cada día en la terapia intensiva es el manejo de catéter venoso. Entonces, a veces nos familiarizamos tanto con ellos que, en cierta manera, les perdemos el respeto. Y esta, pues, ponencia que comparto con ustedes es un poquito la sensibilización hacia que el catéter, si no es usado con las técnicas adecuadas, podemos ser un peligro para el paciente. Por eso esta pequeña introducción que les comparto. Las infecciones asociadas a la atención a la salud son un problema relevante de salud pública de gran trascendencia económica y social, y constituyen un desafío para las instituciones, y no solamente para la institución, sino también para el personal que se encuentra trabajando ahí y que es responsable de la atención del paciente. Bueno, la OMS define a las infecciones asociadas a la atención de la salud como una infección contraída por un paciente durante su tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su ingreso. Para la OMS es muy importante que reconocer una infección asociada a la atención sanitaria. El primer criterio que la OMS establece es el tiempo. Es decir, un paciente nos llega sano, bueno, no sano, nos llega a un hospital y sin una infección aparente, pero empieza con datos de infección a partir de las 48 horas. Entonces, significa que esa infección es de nosotros. Y puede ser que esa infección fue contraída por varias vías, y una de ellas puede ser la infección en el manejo del catéter venoso central. Bueno, según datos de la Organización Mundial de la Salud, existen 1.4 millones de personas en el mundo que contraen infecciones asociadas a la atención sanitaria. Se estima que entre el 5 y 10% de los pacientes que ingresan a un hospital van a desarrollar una o más infecciones asociadas a la atención sanitaria. Estos datos son relevantes porque, como podemos observar, aunque sea pequeño el porcentaje, ningún paciente se va a escapar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tomar medidas extremas para que esos pacientes que ingresan a nuestros hospitales no se infecten, que nosotros seamos ese agente seguro que va a cuidar al paciente y que no lo va a enfermar. Fíjense que encontré esta información, se me hizo pues relevante y a la vez de un foco rojo. Dice que el riesgo para que un paciente adquiera una infección asociada a la atención sanitaria aumenta en los pacientes que son atendidos en países en vías de desarrollo. Entonces, pues México, nuestro México amado, todavía está catalogado como un país en vías de desarrollo. Entonces,
nada más por estar en nuestros hospitales en un país en vías de desarrollo, se aumenta el riesgo. ¿Y qué creen? El porcentaje que encontré es que se aumenta 20 veces más el riesgo cuando en cualquier país en vías de desarrollo está siendo un paciente atendido. Bueno, las infecciones asociadas a la atención a la salud, hay varias. Las más representativas para este rubro son 4. Nosotros estamos familiarizadas en cierta manera con el manejo de estos invasivos y en estudios más exhaustivos pues se han agrupado las infecciones en estas 4, que son las más representativas, pero insisto, hay más. La infección al torrente sanguíneo, que es la que vamos a tratar nosotros a través del catéter venoso central, y también existe la neumonía asociada a la ventilación mecánica, la infección a vías urinarias y la infección del sitio quirúrgico. Este es el contexto de las infecciones asociadas a la atención sanitaria. O sea, nuestro paciente se nos puede infectar por muchas vías de entrada, pero en este momento nosotros solamente vamos a hablar del paquete de atención de acción asociado a la colocación al catéter venoso central. Bueno, como sé que están nuestro universo de trabajo son los cuidados intensivos, pues bueno, en un estudio que se realizó en México, en 895 pacientes de 254 unidades de cuidados intensivos, se encontró un 23.2% tenían infección asociadas a la atención sanitaria. De estas infecciones, este porcentaje obtenido, pues como ustedes pueden observar, un porcentaje mayor fue la neumonía asociada a la ventilación mecánica. El segundo lugar fue la infección de vías urinarias. Tercer lugar, infección de sitio quirúrgico. Y aquí encontramos la infección al torrente sanguíneo. Esta asociada al catéter venoso central. El mensaje más importante de esta ponencia es que las infecciones asociadas a la atención sanitaria son susceptibles de prevención y son susceptibles de control por todo el personal que participa en el manejo del paciente que tiene un catéter venoso central. Bueno, el tema es los paquetes de acciones. Les he dado un poco el contexto de lo que son las infecciones asociadas a la atención sanitaria, porque de aquí se derivan acciones específicas que el gobierno federal ha establecido para los hospitales y para que no se nos infecten nuestros pacientes. Estas acciones específicas se han denominado paquetes de acciones de prevención para la prevención de las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Tenemos una falla que vamos a revisar. Gracias, maestra. Perdón la interrupción. Es que los alumnos están visualizando en su pantalla la modalidad presentación, pero con la pantalla dividida. A ver, aquí ya está Sebastián revisando. Algo está pasando. ¿No se ve la presentación entonces? Sí se ve la presentación, solo que se ve en pantalla dividida. Ahí ya se visualiza de manera correcta. Maestro, si me ayuda. ¿En dónde nos quedamos? ¿Que continúe o quieren que me regrese? Ya sé. Se proyecta de la misma forma, pero nos quedamos Ajá. en esa presentación. Sí se visualiza bien,
No es que haya un error, solo que queríamos ampliar su presentación a pantalla completa. Ya. Ahí logran visualizarla de manera completa. No. No. Se visualiza de la misma manera. Por respeto a los asistentes maestros, vamos a proceder de la misma forma. No es que no se visualiza mal, sí se visualiza y se visualiza de manera correcta, solo que queríamos ampliar la presentación a una sola pantalla. Usted me indica que hago, si continúo. Le puede dar en presentar para... Para presentar ¿Ya? Listo. Adelante, maestra. Una disculpa por Sí. la interrupción. Bueno, les comentaba que el gobierno federal, para incidir de manera efectiva en las infecciones asociadas a la atención sanitaria, diseñó una serie de paquetes que en sí son acciones para prevenir las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Pero yo creo que alguno de ustedes ya ha escuchado este término. Si no lo he escuchado, les comento. Los paquetes son un conjunto de intervenciones que disminuyen cada una por sí misma la tasa de infecciones y que al ser integradas como parte de un procedimiento, potencialmente actúan de manera sinérgica, aumentando los efectos favorables. Cada estrategia debe ser respaldada por evidencia científica de alto nivel. Aquí es importante, la definición parece muy atractiva, parece pues convincente. Sin embargo, no, esta definición va a ser muy pobre si nosotros no la aplicamos en nuestros servicios. Sí podemos hablar de un conjunto de intervenciones, pero si no las aplicamos, pues ahí nos vamos a quedar cortos en este programa federal, reitero. Y pues aquí lo más importante también es que el elaborar estos paquetes, la gente que se dedicó a arreglar, a proponer cada estrategia, está fundamentada con una evidencia científica. Entonces, estos paquetes los estamos aplicando en nuestras instituciones, en el caso de Seguro Social. Estamos trabajando, o sea, como todo, tenemos que ir identificando qué nos falta para mejorar. Y aquí una parte muy importante es la difusión de estos paquetes. ¿Por qué tenemos que dar a conocer estos paquetes? Bueno, porque primeramente el objetivo del gobierno fue implementarlos en las instituciones, cualquiera, federales, públicas, privadas, donde quiera. ¿Por qué? Porque estos paquetes aplicados adecuadamente y en apego contribuyen a una cultura de calidad. Esto también genera un impacto positivo en los colaboradores. También se desarrolla y fortalece el sentido de
pertenencia a la organización, porque nosotros quisiéramos tener unidades de cuidados intensivos con cero tasa de infecciones o con la mínima que se estima a nivel nacional. Es muy bonito que se reconozcan a las terapias intensivas de tal o cual hospital, donde el no tener infecciones pues es una garantía de calidad del cuidado. También aquí el paciente pone su confianza en nosotros al acudir a nuestras instituciones. Entonces el paciente, al identificar que no hay infecciones en ese hospital, pues el paciente también tiene satisfacción por la atención recibida. Y una cosa muy importante de los paquetes es que cuando se están implementando siempre debemos de identificar áreas de mejora para implementar estos paquetes, cualquiera de los que vayamos a aplicar en nuestras unidades de cuidados intensivos, de hospitalización o de urgencias. Bueno, como les comentaba, el paquete de acciones es un programa del gobierno federal. Tiene su fundamento científico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través del artículo 4 constitucional, en la Ley General de Salud, en el Plan Nacional de Desarrollo, en muchas normas oficiales, pero yo aquí les rescato tres. La norma oficial 019 nos habla de la atención de enfermería, la norma oficial 022 que nos habla acerca de la terapia intravenosa y la norma oficial mexicana 045 que nos habla acerca de las infecciones nosocomiales. Bueno, esto es el preámbulo para el paquete de las infecciones asociadas a la atención sanitaria en el torrente sanguíneo. Y entonces, a partir de aquí, voy a compartir con ustedes el paquete de infección. Para esto tenemos que identificar que existen factores de riesgo para la infección en un catéter venoso central. Aquí es bien importante reconocer que el riesgo existe cuando se está colocando el catéter, es decir, durante la cateterización. Nosotros podemos remontarnos a nuestros tiempos de estudiante o nuestros tiempos de cuando sentimos la colocación, que nosotros somos como enfermería, somos muy escrupulosos en esta parte de respetar técnicas asépticas. Sin embargo, a veces vemos que en algunas áreas pues decimos, ay, ya se contaminó. No, así sí, no, ya se contaminó, hay que cambiar todo. ¿Sí? Sobre todo nuestras compañeras quirúrgicas que son tan meticulosas en esto. Entonces, hay que reconocer y recordar que durante la cateterización o la instalación de un catéter, se nos puede infectar. Se nos puede ser una vía de entrada para la infección a nuestro paciente. También se ha identificado que el grado de asepsia durante la inserción puede ser un factor de riesgo para la infección. El tipo de antiséptico utilizado. Más adelante vamos a abordar cuáles son los antisépticos que nos recomienda este paquete de acción. También la falta de técnica séptica durante el cuidado continuo del catéter venoso se ha identificado como una causa, un riesgo para que se infecten nuestros pacientes a través del catéter venoso central. Y estas dos últimas partes, estos dos últimos temas que les estoy compartiendo, esta sí es una responsabilidad bien grande de la enfermera, porque nosotros somos los que manejamos el catéter durante el uso continuo que le damos a través de la infusión de medicamentos, la infusión de líquidos o las transfusiones. Y esta parte sí es de nosotros, por lo cual debemos de quedarnos bien grabados que el catéter se nos puede infectar en cualquier momento desde su instalación hasta incluso su retiro. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de infección relacionados al catéter? Pues aquí tenemos 4 principales mecanismos. Uno de ellos es la colonización directa al catéter. Otro es la contaminación de una fuente extrínseca o endógena pasando a través de la luz del catéter. Por diseminación hematógena o por contaminación de la infusión o medicamentos que se están utilizando. En esta diapositiva les rescato la parte, el renglón verde, donde dice por una fuente extrínseca. Nosotros pensamos que ya está el catéter instalado y pues ya todo está muy bien y que pues lo podemos manipular sin ningún problema.
Sí lo podemos manipular, pero tenemos que recordar que nuestras manos son la principal fuente de contaminación si no tenemos las medidas adecuadas para manipular ese catéter. Entonces sí tenemos que ser muy escrupulosos cuando nosotros manejemos un catéter, porque si nosotros dejamos contaminada la luz de un catéter, aunque sea de manera externa, cuando llega nuestro compañero y si no tuvimos las medidas adecuadas, esa parte externa o extrínseca que nos habla aquí puede ser una fuente de infección para nuestro paciente a través de un catéter. ¿Cuáles son los microorganismos que se han identificado o que se han cultivado en un catéter intravascular, un catéter venoso central? Pues bueno, aquí tenemos los más representativos y pues ustedes van a identificar que los gram positivos tenemos estafilococos, estafilococos coagulación negativos, estafilococos SP, streptococo beta hemolítico y estafilococo aureus. Estos microorganismos, pues, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en vía aérea. Entonces, esta parte es muy importante recordarla que los microorganismos gram positivos, representados en este pequeño cuadro, están en la vía aérea y nosotros somos portadores de esos microorganismos, que a lo mejor a nosotros no nos van a causar ningún daño, pero al paciente sí. Entonces, si no utilizamos las medidas adecuadas y los mecanismos de barrera indicados, pues nosotros podemos convertirnos en una fuente de transmisión de microorganismos. Otros son los gram negativos, y entre ellos se encuentra la E. coli, la Klebsiella sp, la Pseudomonas aeruginosa y pues la Acinetobacter spp, que son microorganismos que no queremos en la terapia y que desafortunadamente los encontramos muy seguido ahí. No se diga Pseudomonas y Acinetobacter. Aquí en la E. coli, pues recordemos que es un gram que encontramos en el intestino, entonces pues no deberíamos encontrar cultivos de este tipo de microorganismos, porque uno dice, ay, ¿cómo llegó ahí ese microorganismo a ese catéter? Pues ustedes ya tienen la respuesta, ¿no? No hemos aplicado la medida básica, que es la higiene de manos, para no manipular todos los invasivos en el paciente. El encontrar este tipo de microorganismos pues nos deja de evidencia eso, que pues una bacteria que se encuentra en el intestino, pues ahora la estamos sembrando en un catéter venoso central. Y pues otra microorganismo que también se identifica pues son los micóticos, y aquí está representado por la Candida parapsilosis. Bueno, recordemos que un catéter venoso central es un dispositivo invasivo, ¿sí? Y al ser invasivo, esta palabra pues está rompiendo toda protección en el paciente, aunque sea una pequeña incisión. Esta pequeña incisión pues es necesaria para poder accesar al cuerpo del paciente, a su torrente sanguíneo, y aquí pues cumplir la función para la cual fue instalado. Entonces, este pequeño dispositivo invasivo permite el acceso a un torrente sanguíneo, pero con una característica bien especial, bien particular. Está cerquita del corazón. Recuerden que la punta del catéter nos llega un poco hacia la aurícula y pues imagínense, este catéter, nadie llega a nuestro corazón más que el catéter, ¿eh? Entonces hay que cuidar mucho eso porque es un medio altamente de riesgo de infección. Bueno, en el caso del catéter venoso central es el que llega a nuestro. Recordémoslas. Perdón, no me habían dicho que no se escuchaba, mejor me lo acerco. Ahí se dejó. Sí. Bueno, es que estaba como danzando mi micrófono. Bueno, las indicaciones para el catéter venoso central. Tenemos varias. Las más relevantes se las comparto aquí, ustedes ya las conocen perfectamente. Es para la administración de medicamentos. Aquí los medicamentos, sobre todo, que tienen una alta concentración, que son altamente vesicantes, que pueden dañar las venas periféricas. Entonces, se decide la administración de la colocación de un catéter para administrar medicamentos que pueden ser de alto riesgo. También se utiliza
un catéter venoso para la nutrición parenteral, la monitorización hemodinámica, el catéter tipo Majorca para la hemodiálisis, se considera un catéter venoso central. También se indica un catéter venoso cuando el capital venoso periférico está muy pobre o deficiente. Nosotros cuando le decimos al médico, ¿sabe qué? Ya le di 2 piquetes, máximo 13, no vayan a dar tantos, pero que ya vimos que nuestro paciente no tiene para dónde hacerle una punción periférica a través de un catéter. O también se indica el catéter en aquellas situaciones que se va a realizar algún procedimiento diagnóstico o terapéutico. Las contraindicaciones más relevantes, encontramos que hay infecciones en el sitio de inserción, ya sea o proximal a este. Esto no significa que si está infectada una área, no se lo puedo poner en la otra área que sí está sana, pero siempre se tiene que considerar que si el sitio elegido de primera intención existe una infección, ahí no se puede poner. Cuando hay antecedentes o está evidenciada una trombosis del vaso o existen coagulopatías en el paciente. Cuando hay hipertensión severa, sobre todo para accesos yugulares y subclavios, y cuando hay alteraciones carotidias en las instalaciones yugulares. Ahora sí, ustedes ya acabamos de ver un panorama muy general del catéter venoso central. Vamos a repasar el paquete de acciones para la prevención de infección del torrente sanguíneo asociado al uso de catéter venoso central. En esta presentación de aquí en adelante vamos a dar acciones muy específicas, son indicaciones muy prácticas que así nos lo describe la guía del paquete que emitió. Las divide en cinco rubros y cada uno de ellos nos da acciones muy específicas. La primera acción que vamos a implementar es una acción general previa a la implementación del paquete de infección de torrente sanguíneo asociado al catéter. ¿Qué significa esto? Bueno, que aquí vamos a revisar las indicaciones para la instalación del catéter venoso central. Vamos a revisar la instalación del catéter. Pues a fomentarla, que sea exclusivamente por personal capacitado. Pues esta sí es una responsabilidad compartida. Nosotros conocemos a nuestros equipos de trabajo y pues tenemos que reiterar que la instalación debe ser por personal pues altamente calificado y personal capacitado. No es un procedimiento sencillo, aparenta, pero el riesgo es muy alto de que se nos complique. También debemos de registrar las medidas que se aplican para prevenir la infección asociada a la atención sanitaria durante el tiempo que se tenga instalado. Aquí lo ideal es que se tengan protocolos de registro para nosotros tener una evidencia de cuál ha sido el seguimiento desde la instalación hasta el retiro del catéter. No es el objetivo de esta plática el registro, porque esto ya nos habla más sobre seguimientos administrativos. También debemos de verificar diariamente la necesidad de que el catéter continúe instalado y esto obviamente es en colaboración con la parte médica, pero también, o sea, un catéter entre menos tiempo esté instalado es mejor para el paciente, o sea, no regalarle días de instalación de catéter al paciente porque esto va a aumentar el riesgo de alguna infección o alguna complicación. También, si llegan a presentar alguna complicación, hay que reportarla. Se tienen que instalar protocolos de reporte, ya en sus instituciones ya tendrán un área de oportunidad, si ya la tienen, aplicarla, y si no la tienen, hay que buscar la forma de que se complique, y esto no es para evidenciar que estamos haciendo las cosas mal, sino para identificar un problema y tomar medidas correctivas. También debemos de tener los insumos indispensables para la inserción, el mantenimiento y retiro del catéter. Aquí hablamos del antiséptico adecuado, el catéter estéril, los apósitos, el material y todo el equipo necesario para la instalación. El segundo punto importante es el procedimiento para la inserción del catéter. En primer punto, debemos de realizar la valoración del sitio anatómico para la inserción del catéter. Preferir siempre, y eso lo debemos de recordar siempre, que se deben preferir las regiones subclavias por encima de las demás, siempre que esté clínicamente indicado. Debemos evitar las venas
accesos femorales en los pacientes adultos por el riesgo tan alto que hay de trombosis. Debemos individualizar la selección del número de vías de catéter, ya sea de 1, 2 o 3 lúmenes, de acuerdo a la atención requerida. Es decir, si el paciente que se le va a instalar un catéter, nosotros estamos visualizando en ese ojo clínico que va a requerir nutrición parenteral, pues preferentemente solicitar un catéter de 3 vías. O si el médico lo solicita, pues sí comentarle, doctor, el propósito va a ser terapéutico, va a ser solamente medicamentos, soluciones, o también se proyecta su administración de NPT. Siempre tenemos que tener ese pasito adelante para no y tener todas las condiciones necesarias para que el paciente pueda recibir la terapéutica indicada. Otro punto importante en este punto número 2 es utilizar durante la instalación del catéter barreras máximas de protección, la cual comprende lavado de manos, jabón antiséptico, uso de gorro, cubrebocas, gafas de protección, uso de batas de manga larga y guantes estériles, preparación del sitio quirúrgico con el antiséptico adecuado. Aquí en esta guía de PAPS que les estoy presentando, nos maneja como ejemplo el gluconato de clorhexidina al 2% con base alcohol. También se puede usar la iodopovidona, no hay problema. Son los dos antisépticos que nos sugieren nada más, hacer la antisepsia con clorhexidina con base alcohol o bien usar iodopovidona. Y aquí manejar la colocación de campo estéril para delimitar el área. Para la fijación del catéter se debe utilizar cintura tipo nylon, apósito semipermeable. En caso de sangrado se deberá utilizar gasa estéril cubierta con apósito estéril semipermeable. Identificar los lúmenes del catéter. Cubrir con gasa y micropor los diferentes lúmenes del catéter que no se encuentran en uso y fechar la instalación y la asepsia del catéter. Aquí es importante, si la inserción del catéter está sangrando, y esto es una referencia de la norma oficial mexicana, no debemos de cubrirlo con apósito estéril de primera instancia. Debemos de colocarle una gasa estéril y posterior el apósito semipermeable, ¿sí? El tercer punto que tenemos es el procedimiento para el mantenimiento del catéter venoso central. Y esta parte definitivamente es nuestra. Como enfermeros, nosotros somos los que damos el mantenimiento a este catéter venoso central para que se mantenga funcional y sin datos de infección o sin infección en ningún momento. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, debemos de vigilar que el sitio de inserción del catéter esté libre de humedad, de sangre, de secreción y de cualquier manifestación local de infección. Debemos de comprobar la funcionalidad del catéter venoso, las líneas, los conectores, los puertos y todas las soluciones a infundir. Vigilar el sitio de inserción del catéter, por ejemplo, que no se encuentre húmedo, que no se encuentre sucio, que no se encuentren los puertos zafados, que no estén con fuga de algún tipo. Para realizar la limpieza del catéter venoso central, se incluye la valoración del sitio de inserción, la desinfección de puertos, conectores, previo al uso y manipulación del catéter. Es importante que cada vez que yo voy a manipular el puerto del catéter, siempre le tenemos que hacer su limpieza. El antiséptico apropiado para la inserción del catéter, aquí nos dice que la limpieza con antiséptico apropiado cada 7 días fijado con apósito estéril, transparente o antes existe evidencia de humedad. De acuerdo a la norma oficial mexicana, este punto es muy importante porque a mí me tocó una etapa en la terapia intensiva en que la asepsia de la inserción del catéter querían que la hiciéramos todos los días. Y pues bueno, qué bueno que se reguló esta actividad porque la norma oficial mexicana nos dice que si no hay sangrado, no hay datos de infección, ese catéter, esa inserción, ese parche no se tiene que mover y la curación se tiene que hacer cada 7 días. ¿Sí? Fijándolo con un apósito transparente. Solamente lo vamos a mover, lo vamos a cambiar, le vamos a hacer su curación si está húmedo, con sangre o con secreción.
No va a ser un cuidado de rutina. El cuidado de la inserción del catéter venoso central no es un cuidado de rutina, es un cuidado que ya está estipulado en la norma oficial mexicana y recuerden, cada 7 días si no hay alguna otra contraindicación. Y si ese catéter, esa inserción la tenemos cubierta con gasa, y esa gasa, pues obviamente está húmeda, lo tenemos que cambiar cada 48 horas. Si está húmeda, se cambia en el momento, pero si está cubierto con gasa, lo tenemos que cambiar cada 48 horas. No tenemos que dejarlo a perpetuidad, ¿sí? Ni estarlo cambiando a cada rato. O sea, tiene gasa cada 48 horas. La gasa está húmeda, hay que cambiarlo y esperar 48 horas. Si se volvió a humedecer, hay que volverlo a cambiar hasta que logremos que ese catéter pues permanezca en mejores condiciones de no humedad. Y pues importante, realizar la curación con técnica séptica. No es una curación cualquiera, no estamos curando cualquier parte del cuerpo, es un catéter, recuerden, como les dije al principio, es un catéter que va directito a la circulación de nuestro corazón. Y pues bueno, otra actividad importante es el reemplazo de los equipos de infusión de acuerdo a su uso. Los equipos para administrar terapias de infusión se deben reemplazar cada 72 horas, incluyendo las llaves de 3 vías y conectores. Esta referencia la podemos encontrar en la norma oficial mexicana 045, que nos habla de la terapia de infusión. Y aquí nos dice que son 72 horas para cambiarlos. Sin embargo, nos hace otras pequeñas observaciones. Los equipos de productos sanguíneos se deben reemplazar en cada aplicación. ¿Sí? Eso sí, no hay de que lo voy a dejar más tiempo, no. Se aplicó sangre, se aplicó plasma y hay que desecharlo inmediatamente. Los equipos para emulsiones de lípidos en infusión parenteral se deben reemplazar inmediatamente después de su uso. ¿Sí? Pues aquí la nutrición parenteral generalmente dura 24 horas o dependiendo de la indicación médica, pero termina la nutrición parenteral y ya tenemos lista nuestra siguiente nutrición parenteral con el equipo nuevo. Y los equipos para administración de medicamentos se deben reemplazar cada 72 horas. Debemos de verificar en la nota médica y de enfermería del expediente clínico la justificación de permanencia del catéter venoso central. Yo espero que en sus notas médicas sí esté justificado la permanencia de un catéter. En los medios públicos pocas veces llegamos a encontrar la justificación por escrito del por qué está un catéter venoso central. Entonces aquí el paquete nos invita a que siempre verifiquemos en la nota médica por qué está instalado ese catéter. No importa que hayan pasado 5 días, 7 días, 8 días. Siempre en la nota del día debe de estar justificado por qué el día de hoy, 9 de junio, ese catéter todavía está con el paciente. Bueno, para la preparación de las soluciones a infundir, debemos de disponer de un área limpia, exclusiva para la preparación de soluciones y medicamentos. No utilizar soluciones de dosis multidosis para diluir o reconstituir los medicamentos para uno o más pacientes. Siempre, pues aquí preferentemente es el diluyente reconstituir y esos diluyentes desecharlos, no compartir un frasco de salina 250 para diluir todo, ¿no? Es personalizado prácticamente. Evitar el uso de soluciones incompatibles para la dilución y preparación de medicamentos o soluciones, si la estabilidad del medicamento y la condición clínica del paciente lo permiten. Creo que como intensivistas, lo peor que nos puede pasar es que se nos tape un catéter. Eso estresa mucho porque era la única vía que tenía el paciente y resulta que se tapó. Entonces, debemos de considerar si no estamos poniendo soluciones que se cristalizan o soluciones que no son compatibles con los medicamentos que estamos diluyendo. Y esto le digo, el paquete parecen cosas tan lógicas, pero que por algo las volvieron a retomar, porque esto se convierte en un problema cuando nuestros catéteres se tapan. Tiene el otro lumen, ¿no? Pues resulta que mi retorno no está. Y tiene el otro, ¿no? Resulta que ni siquiera le puedo infundir. Entonces, aunque tengan 3 lúmenes un catéter, puede ser que no nos den retorno ni que nos permitan la infusión adecuada de las soluciones. O lo peor también que se estresa, que la bomba, que nos está alarmando porque encuentra obstrucción. Y uno dice, bueno, ya le moví, ya le vi. Entonces,
parte que nos invita a no usar soluciones que sean incompatibles para la evolución. Utilizar solo una aguja y una jeringa para la edición de cada medicamento y desechar. Realizar la conexión de las soluciones e infundir de manera inmediata a su preparación. Descontaminar los puertos de inyección con alcohol al 70% al realizar la conexión de soluciones. Este pequeño paso que creen que puede salvarle la vida a sus pacientes, es más, los puede prevenir de infecciones. Si nosotros hacemos la descontaminación, suponiendo que ya se venció el equipo y voy a cambiar el equipo, tengo que descontaminar ese puerto con infectando una gasa con alcohol al 70 y realizar una fricción vigorosa de 15 a 60 segundos. Aquí, por mucho tiempo, creo que en el pasado, de que voy a cambiar un equipo hacia un catéter, desconectalo, como no te tardas ni 2 segundos. Sí, pero esos 2 segundos son parte importante de la cadena de riesgo de infección. Entonces el paquete nos invita a que usemos el alcohol al 70% para desinfectar esos puertos que vamos a conectar, que se va a desconectar y que posteriormente se va a conectar. En el caso de la nutrición, la desconexión la descontaminación y conexión se realiza con técnica estéril. Aquí sí no hay de otra, aquí sí tenemos que calzarnos con todo lo de rigor para poder instalar una nutrición. Y un punto importante, mantener un circuito seguro donde se evite la conexión y desconexión de los equipos. Mantener en todo momento el catéter permeable y libre de sangre, lo que les comentaba hace rato. Utilizar el lumen del catéter de acuerdo a la asignación inicial para la terapia de infusión. Por ejemplo, utilizar el mismo lumen para la nutrición. O sea, si yo asigno un catéter, un lumen de mi catéter, para la nutrición, ese siempre va a ser. No puedo estar cambiando ni combinando las infusiones a mi conveniencia. No es para el que funcione mejor, sino es el que está indicado, siempre lo voy a usar para el mismo fin. No utilizar el catéter para toma de muestras como una rutina. Sé que en la terapia ocasionalmente se llega a hacer, pero la recomendación en general que no usemos el catéter para la toma de muestras. Y en caso de que se llegue a hacer, solo lo puede hacer personal especializado en terapia intravenosa. El último punto de este paquete es el procedimiento para el retiro del catéter venoso central. El catéter se retira en las condiciones cuando ha terminado el tratamiento, cuando se sospecha de alguna infección o cuando el catéter está disfuncionando o el catéter se ha fracturado. Estas son indicaciones ineludibles de retiro de un catéter. Al retirar el catéter se debe de hacer con técnica aséptica en posición en decúbito dorsal para evitar el embolismo del paciente. Y debemos de realizar el seguimiento de la condición clínica del paciente con datos que sugieran infección asociada a la atención sanitaria relacionada con el uso del catéter. Como les dije al principio, el hecho que retiremos un catéter y que no se nos haya infectado en el momento del retiro no quiere decir que el paciente no vaya a cursar con una infección asociada a la atención sanitaria. Si el paciente todavía transcurrida 24, 48 horas, 72 horas, presenta algún dato de infección, aunque ya no tenga catéter, quiere decir que nosotros le regalamos una infección asociada a la atención por el periodo de incubación de determinado microorganismo. El paquete nos recomienda tomar cultivos a todos los lúmenes y cultivos solo si existe sospecha de infección realizada al uso del catéter. Debemos de registrar en la nota médica o de enfermería el motivo de retiro en caso de que el retiro sea por sospecha de infección y enviar la punta del catéter al cultivo y otorgar el seguimiento a los resultados del cultivo aun cuando el paciente haya egresado, porque esto es lo que nos va a demostrar cómo hemos estado manejando el catéter aún después del retiro, lo que nos comentaron. El hecho que se vaya un paciente y digamos, no, ya nos infectó,
Tiene que pasar todavía para librarla y decir, cumplimos con nuestra misión de dar atención libre de riesgo, tiene que ser después de 72 horas y que no presentó ninguna infección. Con esta diapositiva yo termino mi presentación. No sé si tengan algún comentario, alguna sugerencia acerca de las diapositivas presentadas. Agradezco su atención. Gracias, maestra. Sí, tenemos dos preguntas en el baúl de preguntas y respuestas. Dicen, ¿los equipos de infusión de sedación y aminas es cada 24 horas o igual cada 72 horas? No, miren, las aminas y sedación no, deben de ser cada 72 horas. El único que va a requerir cambio continuo es cuando usamos propofol, porque el propofol se adhiere a las paredes. Entonces, sí, lo que se indica en cada uso, ¿sí? Nosotros somos un hospital pobre, entonces le damos 8 horas, ¿verdad? Pero sí, el propofol no debe de permanecer como uso continuo hasta las 72 horas. Ese sí se debe de cambiar conforme se cambia la infusión, porque se adhieren a las paredes y disminuye su efectividad. Y eso está documentado en la Organización Mexicana 095. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, ¿se realiza curación al retiro del catéter? Sí, se debe de realizar cuando ya se planeó el retiro del catéter, debemos de hacer una curación antes de retirarlo. Es antes. Sí, es una curación como la que le damos de continuo de cada 7 días con clorexidina, con alcohol o yodopovidona, el que maneje la institución. Eso es lo que nos sugiere el paquete. Ahora, fíjense que yo, preparando el tema, encontré una situación que dije, a ver, no me clara esta situación. Hay clorexidina sola y hay en la institución donde yo estoy. El paquete nos dice que debe ser clorexidina con alcohol, o sea, clorexidina alcoholada. Esa es la indicación. Entonces, en nuestro hospital no tenemos clorexidina alcoholada. ¿Cuál es la alternativa? Usar alcohol al 70% en el primer paso y después usar clorexidina, ¿sí? Porque la clorexidina no va a actuar sobre una piel que en cierta manera tiene materia orgánica, ¿sí? Entonces necesitamos, cuando usamos alcohol solito al 70%, el primer momento de la curación es para retirar la materia orgánica. El segundo tiempo es para empezar la desinfección y la clorexidina es la que va a actuar como antiséptico. En esta institución sería cuestión de que investigaran cuál es el antiséptico que tienen. Si ustedes tienen clorexidina alcoholada, la indicación es es hacerle la antisepsia con clorexidina antes del retiro, ¿sí? Si no tienen clorexidina alcoholada, hay que hacer 2 tiempos de alcohol al 70 y un tiempo de clorexidina al 2%. No sé si contesté su duda. Gracias, maestra.
La siguiente pregunta dice, ¿cuál sería la técnica correcta y el material correcto que se debe llevar a cabo y utilizar para el cambio de NPT? Ok. Miren, aquí la técnica correcta yo creo que es siempre respetar los principios de asepsia. Y estos son protocolos que nosotros debemos de trabajar dentro de nuestras unidades de cuidados intensivos. La norma oficial mexicana no nos dice exactamente paso. Sin embargo, si hay oportunidad, yo le hago llegar al maestro hay un manual de procedimiento. No es tanto para referirnos a la técnica de la NPT. Lo más tenemos que respetar principios de asepsia. Y aquí es, primeramente, calzarnos, usar guantes, usar la bata, usar gorro, usar porque es muy susceptible de contaminación. Recordemos que la NPT tiene sustancias que pueden contaminarse fácilmente. Entonces, una técnica, yo no le podría decir en este momento, mire, esta es la técnica que está descrita. Creo que la institución debe de trabajar en el protocolo de el paso a seguir cambio de la de la de la, de la NPT. Lo que sí es que se debería hacer con, bueno, ya sea clorhexidina alcoholada o yodopovidona, que nos recomiendan siempre 3 tiempos. 3 tiempos, se lo hacen con yodo, tiene su tiempo aquí hay que dejar secar, o sea, no podemos estar usando la yodopovidona y lo que sigue, no. Siempre hay que dejar secar. Y con la clorhexidina, aquí no podemos quitar el exceso. O sea, son 3 tiempos y retirar, pero siempre con técnica estéreo. ¿Sí? Gracias, maestra. La siguiente pregunta dice, cuando sangran mucho, ¿qué acción tendríamos que hacer para evitarlo? Ok. Sí, es un riesgo, sobre todo en el paciente que tiene comprometida su hemostasia. Por eso el paquete nos invita a valorar al paciente, o sea, desde un principio, o sea, aquí reconocer sus perfiles hematológicos y decíamos, una contraindicación es que el paciente tenga algún problema de coagulación o bien que tenga algún trombo, o sea, son cosas que debemos de valorar, o sea, conocer a nuestro paciente es el primer paso para evitar estas complicaciones. Sabemos que en la unidad de cuidados intensivos pues nos llegan en condiciones críticas y hay que actuar. Entonces, hacer hemostasia directa. Si la hemostasia directa no está funcionando, tenemos que avisar al médico porque ese sangrado puede ser continuo y puede ser de peligro para el paciente. Entonces, debemos de verificar primeramente, valorar. Ese es también el segundo paso, valorar por qué está sangrando. Quizá no está la sutura adecuada, quizá se lesionó un vaso, y, y tenemos que valorar, identificar la causa por la cual está sangrando esa inserción del catéter. Porque sí, o sea, se me viene a la mente, o sea, es un hilito que siempre está continuo. Entonces, un catéter bien instalado no nos debería de sangrar, obviamente tomando en cuenta las condiciones del paciente. Si está sangrando, yo tengo que identificar por qué. ¿Sí? ¿Cuál es la causa?
Si está sangrando, vamos a actuar con hemostasia directa, o sea, ya sea presión, hacer un poco de presión. Si a pesar de la presión que se le está haciendo de manera directa, continúa sangrando, hay que reportar inmediatamente, porque eso puede ser, recuerden que la humedad siempre va a ser una fuente de infección, y ese pequeña incisión que se hizo es una vía de entrada para nuestro paciente a una infección, ¿sí? Entonces, 3 pasos: valorar al paciente antes de la inserción, valorar el sitio de punción y hemostasia directa. Y avisar y notificar al médico. Si después de estos 3 pasos no hay un resultado exitoso, notificar al médico, no esperarse tanto, ¿sí? Le agradezco, maestra. La siguiente pregunta dice, comentó que los lúmenes deben de estar envueltos con gasa. La pregunta es, ¿todo el tiempo que esté instalado el catéter debe de estar así los lúmenes? Sí, mire, los lúmenes que no se usan, y es una anécdota que me acaba de pasar. Tuve a mi cuidado una paciente particular para una infusión de medicamentos. Entonces, pues en su lugar de atención le pusieron su catéter. Yo me desmayaba. Los lúmenes del catéter los dejaron literal desnudos. Y esa es una fuente de infección. ¿Por qué? Porque tiene fricción con la piel, tiene exposición hacia el ambiente, llega el familiar y lo agarra y dice, ay, ¿qué es esto? Sí, pues sí, hasta con riesgo de que se deshaga y nos tampoco. Entonces, cuando un catéter no está en uso, debemos de protegerlo con una gasa estéril y con un micropor, ¿sí? Y destaparlo cuando vaya a usarse. Si no lo voy a usar, así se queda, ¿sí? Ahora, cuando está en uso, preferentemente protegerlos con una gasa estéril para evitar la exposición al ambiente. Y esta gasa pues es seca y se envuelve sin ningún problema. Cuando nosotros vayamos a usar, retiramos la gasa, hacemos nuestra asepsia, ya sea con alcohol o con lo que tengamos, ¿sí? O clorexidina. De acuerdo, muchas gracias, maestra. Y ya para dar lectura a la última pregunta, dice, cuando el catéter venoso central tiene apósito, ¿el cambio es cada 48 horas? No. Cuando tiene apósito, es el transparente, ¿verdad? Yo quiero pensar que es así. Y es como me plantea la pregunta. Cuando es con el catéter, ya le estamos instalando un apósito transparente. No quiero decir marcas, se maneja cada 7 días. Cada 7 días. Esto lo puede revisar en la norma oficial mexicana de terapia de infusión y lo manejamos cada 7 días. Esto sí no es una regla institucional de nosotros, de la norma oficial mexicana, solamente cuando está humedecido por transudado, por sangrado, colocarle gasa y ponerle su apósito. Esa es la única condición en que vamos a poner gasa. Y si esa gasa se humedece y no se ha cumplido el tiempo de 48 horas, lo vamos a cambiar. O sea, por ejemplo, está el catéter, lo instalan en la mañana y estuvo sangrando un poco, la gasa se humedeció, la gasa ya está evidentemente sangrando, entonces hay que cambiarlo si yo lo identifico en la noche, ¿sí? Obviamente esperamos que ese paciente haga hemostasia, que ya no sangre y le volvemos a dejar su gasa. Si ya no, dejamos la gasa 48 horas. Si a las 48
48 horas ya no se humedeció, ya no hay evidencia de sangrado, el siguiente paso va a ser poner nuestro apósito transparente. Y siempre a partir de ahí vamos a dejar el apósito transparente y cambiarlo cada 7 días, a menos que identifiquemos sangrado, exudado, otra vez esto hay que cambiarlo. ¿Sí? Muchas gracias, maestra, por responder a las preguntas. Tenemos varias preguntas más adicionales en el baúl de preguntas y respuestas. Agradezco a las seis personas que nos han estado preguntando, pero también por respeto a los tiempos, es que vamos a cortar ahí, vamos a hacer nosotros vamos a reunir estas preguntas, se las vamos a hacer llegar a través del maestro Sebastián, y para poder dar respuesta oportuna también a estas dudas con todos los alumnos. Le agradezco muchísimo el tiempo y la transmisión de su conocimiento, maestra, y pues agradezco también la participación de nuestros asistentes. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y pues ya no le quito más tiempo al siguiente ponente. Fue un honor haber participado con ustedes y espero sus preguntas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, maestra. Buen día. ¿Ya le di fin? Muchas gracias a todos. Vamos a proceder con nuestro siguiente ponente del día de hoy. Denme un segundo. Estoy. Un segundo, estoy abriendo la presentación. Disculpa, es que me está generando un error el archivo. Maestro Sebastián, ¿lo tenemos conectado? Ok, vamos a dar 5 minutos de receso para que puedan ir al tomar agua, en lo que el ponente proyecta su ponencia.